Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes. A continuación recibamos al doctor José Eduardo Telles Espinosa, magistrado de circuito en retiro, director general de Telles Espinosa, con el tema intitulado Amparo contra las normas generales. Bienvenido, doctor. Nos da mucho gusto saludarlo. Adelante. Pues nuevamente buenas tardes. Felicitaciones a la doctora Libertad. ¿Qué sucede cuando nosotros anunciamos pruebas, ofrecemos pruebas en sistema acusatorio? Y él decía, bueno, es que se tienen que admitir. Desde luego no lo refuto de ninguna manera, sino que anticipo porque, insisto, aún no aparece publicado. Hoy revisé el semanario. El señor juez nos hacía referencia a este esquema de qué sucede cuando uno ofrece pruebas en los amparos en sistema acusatorio. Yo quiero abundar un poquito desde el punto de vista de que el 2 de diciembre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió este comunicado 240 de 2020. No alcancé a ver si él ya lo había comentado. Entonces, en este sentido, lo que dice la Corte al resolver la contradicción de tesis es algo que nosotros tuvimos con Alberto del Castillo del Valle, tengo entendido, ya estuvo. Entonces, en el sentido de que pues hace una interpretación la Corte pues muy particular, y lo que dice la Corte es que si tú ofreces pruebas en un amparo contra actos de sistema acusatorio, y lo más delicado es que hace referencia a cuando se tramita una demanda de amparo contra orden de aprehensión, nos dice concretamente
que la sala sostiene que si el acto reclamado será apreciado tal y como está la responsable, y si bien es cierto, contiene una limitante del 75, la primera sala interpretó que el artículo 75 en la parte final contiene un principio que denominó principio de limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio. Tal principio específico del sistema acusatorio implica una obligación para el juzgador de distrito de cerciorarse de que el ofrecimiento de dichas pruebas no conlleve una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Primero, y solo desde el punto de vista académico, voy a invitarlos a reflexionar. La Corte lo que hace, al menos aparentemente de lo que vimos, la sala lo que hace es hacer o realiza un análisis de legalidad de la aplicación del artículo 75. Esto es, dice, el 75 a la letra establece que no puedes admitir porque se infringen los principios del sistema acusatorio, y en consecuencia llega a una inusitada conclusión, dice, y entonces por lo tanto, como en el amparo no se pueden dejar de violar los principios, entonces no vas a tener posibilidades. Con Alberto del Castillo del Valle hicimos un análisis. Desde el punto de vista de legalidad debemos de acatar la jurisprudencia, pero ¿qué nos queda? Resulta que si mañana, bueno, no mañana, en este caso el lunes, tú promueves una demanda de amparo contra una orden de aprehensión y tú tratas de demostrar que el quejoso se encontraba en otro lugar al momento en que se libró la orden de aprehensión con los datos de prueba que recabó el Ministerio Público en la carpeta de investigación, a la que no fue citado, por cierto, el quejoso, pues aparece que te las van a desechar. Y entonces el gran planteamiento viene, ¿en qué vamos a hacer? Oye, nos vamos en queja. Ok, nos vamos en queja. ¿Y qué vamos a hacer si nos vamos en queja? Si nos vamos en queja, vamos a plantear la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Que eso aparentemente no lo examinó la sala al hacer referencia al contenido de esta jurisprudencia, y me voy a la parte toral de mi charla, que es qué sucede con el juicio de amparo y la inconstitucionalidad de normas. ¿Qué sucede cuando, y normalmente inicio estas charlas con algo que en el argot de la postulancia es harto frecuente que me suceda, que sabedores de que estuve en el Poder Judicial Federal, de repente me dicen, oiga, maestro, ¿conoce usted al juez tal? Y me dan algún nombre, e invariablemente voy a contestar, mira, con independencia de que conozca al juez tal, conozco la ley y sé cómo combatir la ley. Y entonces esta charla, estos siguientes minutos, gira en torno a pensar que así como nos llevó el doctor Iván al extremo de poder ponderar si en algún tipo de casos existe la posibilidad de que se examinen los aspectos relacionados con el amparo y su aplicación conforme a la ley, sin embargo, en ocasiones tenemos que resolver los asuntos o plantear los asuntos controvirtiendo la norma. Si nosotros hay una norma que no nos conviene, en ocasiones no es la aplicación de legalidad de la norma la que nos beneficia, sino la que nos beneficia es en todo caso el plantear la inconstitucionalidad de la norma. Esto es, la norma va contra la Constitución o la inconvencionalidad de la norma. La norma va contra un tratado internacional. Pero vamos a ver, y aquí están viendo en pantalla, las tres formas en que podemos controvertir una norma. O sea, no es porque, como nos enseñaron a los mayores de 45, 50, en la universidad, ¿se acuerdan ustedes que nos decían dura lex, sed lex? Entonces, el legislativo se erigía en un Dios todopoderoso que lo que hubiera puesto en la ley se debía de cumplir. Había un programa hace muchos años en donde se decía, había un personaje
que se llamaba el Comanche, era un agente de tránsito, lo trataban de sobornar y él decía, no, porque soy muy celoso de mi deber, debo de cumplir con la ley. Algo similar sucede con los jueces actuales. No pueden violar la ley, pero sí pueden llegar a inaplicar la ley. Y cuando se inaplica la ley, y entonces vamos a encontrar que hay dos sistemas a través de los cuales podemos inaplicar la ley. Uno se llama el control difuso de constitucionalidad y el otro se llama control concentrado de constitucionalidad. A raíz de la reforma constitucional del 2011, existe el control difuso de constitucionalidad, donde cualquier juez de la República Mexicana, cuando aplica la ley, si advierte que esta ley es transgresora de algún derecho humano, puede válidamente, mediante control difuso de constitucionalidad, inaplicar esa norma. Y a diferencia de ello, en ocasiones también tenemos que, en tratándose del Poder Judicial de la Federación, cuando actúa como juez de amparo, lo que puede hacer es un control concentrado de la constitucionalidad de la norma. Significa, ahí sí, en amparo indirecto, declararé que una norma es inconstitucional. Al declarar que una norma es inconstitucional a través del amparo indirecto, estas diapositivas están a su disposición, vamos a encontrar las formas en donde podemos combatir que una norma es inconstitucional. Y entonces vamos a ver que a la fecha tenemos por lo menos 5 posibilidades de ir en contra de la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad de la norma. La primera de estas es cuando tú planteas la inconstitucionalidad de una norma general en amparo indirecto. La señalas como acto destacado, es en el artículo 103, fracción primera de la Constitución, 107, fracción primera de la Ley de Amparo, y lo que planteas es que la norma general viola garantías o derechos humanos. Hay algunos escritores que por ahí en algunos pequeños libros que hacen, están sosteniendo que cuando formules un concepto de violación no plantees cuál es el derecho humano violado, pues demuestran poco conocimiento de la técnica del amparo, porque el juicio de amparo lo que debe de examinar es si se violaron garantías o se violaron derechos humanos. Si dices se violó la ley desde el punto de vista natural, lo que estás haciendo es un recurso, no estás haciendo un amparo. Cuando tú planteas un concepto de violación en un amparo, lo que tienes que plantear en primer lugar es por qué se viola la Constitución, por qué se viola la ley de amparo. Hacer cualquier otro tipo de argumentación donde vas en contra de lo que dice la ley nada más y la forma como esto se aplicó, eso es un recurso que se puede redactar en una queja, en una reclamación, en una apelación, en alguna revisión, pero no se puede plantear en un amparo. A través del amparo lo que planteamos es cómo se violó la Constitución Federal. La segunda posibilidad de ir en inconstitucionalidad de normas de amparo es plantear la inconvencionalidad de normas generales. Esto es, ¿por qué la norma general viola un tratado internacional? Y dirás, bueno, conozco la Convención Americana. No, sin duda hay muchos tratados que México tiene signados como tratados internacionales conforme a los cuales tú plantearás aquí no que se viola la Constitución, sino que se viola un tratado internacional. Después, en nuestros sistemas de control constitucional tenemos algo que se llama, y que pocos manejan, y que de verdad, señores, cuando ya no encuentren por dónde resolver el asunto, la solución está ahí. Lo que buscas es plantear la interpretación directa de un precepto constitucional o de un derecho humano previsto en el tratado. Sí, doctora, le he estado dando ingreso a todos los que han querido entrar. Entonces, ¿qué es una interpretación directa? Una interpretación directa es desentrañar el sentido de lo que quiso decir el constituyente o lo que quiso decir
quien hizo el tratado internacional. Entonces, suelo poner un ejemplo, si dijeras, en el artículo 2 constitucional, en su último párrafo, dice que todas las comunidades que tienen características análogas, saludos a José Meraz, análogas a las comunidades indígenas, serán receptores o recipendiarias de los mismos derechos. ¿Cómo harías una interpretación directa? A ver, ¿quién es una comunidad análoga o similar? Y entonces tendrías que desentrañar mediante alguno de los sistemas de interpretación, si ya sea que ocupes un sistema de interpretación gramatical, un sistema de interpretación sistemático que implica analizar todas las normas, un sistema de interpretación histórico o un sistema de interpretación teleológico. O sea, ¿cuál es la finalidad? Genético, analógico, contrario censo y demás. Aquí es en donde tú tienes que examinar y plantear la autoridad responsable cómo lo entendió que debía de aplicar la Constitución o el Tratado Internacional, y tú como gobernado, como amparista, cómo vas a plantear la interpretación directa de la norma. Ejemplo, también el 19 constitucional dictará una vez a que se ponga a disposición inmediata del juzgador. ¿Qué es inmediata? ¿Cómo lo entiendo? ¿Basta nada más con que haga una interpretación a la letra o necesito hacer una interpretación sistemática? Por ejemplo, el artículo 101 constitucional habla de los magistrados que se retiran. Los magistrados que se retiran. Si haces una interpretación a la letra, pues todo aquel que deja la función se retira. Si haces una interpretación sistemática, solamente se retira el que se jubila. Y los que renunciamos, en realidad, pasamos a separarnos del Poder Judicial Federal. Pero, en fin, tenemos otra posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de normas, que es cuando hago valer la invasión de esferas competenciales. Lamentablemente, este artículo, veámoslo, tomémoslo en cuenta por los siguientes 6 meses, hasta en tanto la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados aprueban la reforma constitucional. En tratándose de la reforma constitucional, va a desaparecer que lo conocemos como el amparo soberanía. Entonces, pues lamentablemente nos va a quedar solo como una reminiscencia. Después nos queda otra forma de plantear la inconstitucionalidad de las normas generales, que es la jurisprudencia temática. Normalmente los viernes aparece publicada la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y entramos y vemos, dice, fíjate que se declaró inconstitucional el artículo tal del Código Civil de tal lugar que establece que procede que el matrimonio no solamente sea entre un hombre y una mujer, sino a raíz de que alguien inquieto dijo, pues ¿sabes qué? Yo considero que mi libre desarrollo de la personalidad, así como hace algunos años se determinó que hombre y hombre se pueden casar y mujer se quieren casar, pues yo que soy casado, vamos a ver si planteo la inconstitucionalidad para casarme con un par de doctoras y uno que otro doctor. ¿Qué estás diciendo? ¿De cuál fumaste? No soy yo. Es un cliente que tengo que se quiere casar, o sea, está casado, pero encontró una doctora en Derecho recién titulada con tanta presencia que dice, ¿y si me casara con ella además? Pero de repente vio un joven de nombre Omar con una sonrisa hermosa y dijo, ¿y si me caso con él también? Oye, ¿estás marihuano, borracho? ¿Qué te pasa? No, el libre desarrollo de mi personalidad permitirá que tenga yo esposa 1, esposa 2 y esposo 1. Y vamos a ver, porque vi un madurito ahí que también me está gustando al lado de la maestra Libertad. Bueno, mi cliente quiere eso. Bueno, es buen tipo, maestro, es buen tipo.
El libre desarrollo de la personalidad te lo permitiría y tu cliente podría querer aspirar a eso. Va a decir el maestro Omar, pero no, hombre, ¿qué le pasa, doctor Omar? No se preocupe, que nada más os daré una pequeña iguala de $100,000 al mes. Y no le pido nada, ninguna situación íntima, sino solamente que me ayude a caminar por la vida. Dice el cliente, no se emocione, que no soy yo, porque yo tengo una y con esa apenas si puedo. Así que doña Viviana se enojaría, entonces nada más me quedo con una. Pero mi cliente dice que quiere a 2 doctoras y quiere a Omar y quiere a ese hombre madurito con esa corbata azul que tanta distinción le da. Pues plantearíamos la inconstitucionalidad de una norma. ¿Qué diríamos? Pues oiga, si se permitió que hombre y hombre se casen y mujer se casen y que tengamos hijos, hagamos una bonita comuna de amor, paz y armonía en donde todos nos amemos con todos. Oiga, no diga planteamientos irrespetuosos. Si lo estás pensando, estás violando derechos humanos. Así es de amplio el conocimiento de los derechos humanos. Resulta que técnicamente lo podríamos hacer. Yo conozco un príncipe africano que se dice que tiene 7 mujeres y que está viendo también a esa doctora que está en Tlaxcala y a ver si se anima a hacer la 8. Oiga, pero es que eso no se puede. Allá sí, ellos profesan la religión musulmana y uno puede tener cuantas mujeres pueda llevar con libertad y decoro. Por eso yo me quedo nada más con una, porque mi salario es escaso. En consecuencia, compañeros, les invito a que reflexionemos. Cuando nosotros planteamos la inconstitucionalidad de normas, pues podemos ir en contra de lo que dijo el legislador. El legislador será muy el legislador, pero el Poder Judicial Federal es el Poder Judicial Federal y tendrá que analizar, pongamos el ejemplo presente en este momento en la Ciudad de México. La jefa de gobierno determinó que para que no se esparza el COVID, vamos a cerrar todas las oficinas, vamos a cerrar todos los corporativos y vamos exclusivamente a aquellos que de manera indispensable tengan que ir. Eso sí, no se preocupen, en los restaurantes va a tener, y se pueden tener que puedan mantener, también cambió la ley entre los musulmanes, sí, también ya la cambiamos, maestro, eso es lo que dicen. Entonces, bueno, pues eso es al menos lo que él argumenta. Yo no soy musulmán. Si usted es musulmana, merece usted mi consideración y respeto. Pero bueno, según él, eso es lo que dice, y él dice ser musulmán, o al menos es un bonito argumento. Imagínense un hombre afroamericano de 1,90 que se le acerca con su musculatura así. Yo le digo gracias, yo estoy bien con doña Viviana y no voy más allá. Pero bueno, el punto básico es, regresamos, si en tratándose de la legislación de la Ciudad de México, de las normas generales que se acaban de emitir, pues resulta que las oficinas y los corporativos han de estar cerrados. Pero resulta además que en tratándose de de los restaurantes, han de tener, que ocupan música, no han de pasar de tantos decibeles. Y yo lo digo con la mayor seriedad y me pongo a pensar, ¿acaso a mayor número de decibeles se despierta el coronavirus? Entonces hay que mantener la música suavecita para que no se pueda llegar a alterar. No, en realidad esas normas son inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? Porque no superan lo que se llama el test de proporcionalidad. ¿Las medidas son idóneas? Sí. ¿Lícitas? Sí. ¿Buscan un fin lícito? Sí. ¿Pero son idóneas? No. En alguna otra charla hablé del Castillo de la Pureza, alguna película por allá de los 70s. Y en tratándose de los 70s, existía, y fue un caso real, que un hombre temeroso de las circunstancias que pudieran suscitarse al exterior de su casa, decide enclaustrar a sus hijos. En la vida real eran 6, en la película de Claudio Brook solamente aparecen 3.
Él se vuelve maestro, proveedor y nunca los deja salir. En la vida real se dice que los dejó salir una vez por el rumbo de la Merced y que los llevó a la zona de tolerancia a niños de tan pequeña edad, pues generó que no quisieran volver a pensar en salir. ¿La medida persiguió un fin lícito? Sí, proteger a los hijos. La medida no fue idónea por una razón muy sencilla. Los hijos crecieron y era un varón y una dama, y varón y dama, desconocedores del exterior, la falta de idoneidad de esa medida generó que se cometiera lo que en otras latitudes se considera incorrecto y en estas también. ¿Por qué? Porque entre hermanos pues no puede haber contacto físico desde un punto de vista incluso médico. ¿Por qué? Porque la especie no se va a mejorar, sino en teoría se genera un retroceso. Algo similar sucede con estas medidas. Cada vez que veamos la ley debemos de preguntarnos, ¿acaso esta medida es idónea? ¿Sirve para lo que está haciendo? No hay una medida de menor afectación que permitiera hacerlo. Entonces, a través de este control de constitucionalidad y de convencionalidad, trae como consecuencia que podamos ir planteando amparos indirectos, amparos directos o inconstitucionalidades de la propia ley de amparo. Si planteamos amparo indirecto, sabemos, hasta 30 días con motivo de la entrada en vigor, 15 días con motivo del primer acto de aplicación si son autoaplicativas, 15 días solamente si son heteroaplicativas. No vayas cuando entre en vigor. En tratándose de amparo directo, no la señales como acto destacado, solamente plantéala en un concepto de violación, porque así lo establece el artículo 175, fracción cuarta, segundo párrafo. Por cuanto hace a la inconstitucionalidad de la ley de amparo, es en donde de repente dices, ah, caray, pues resulta que lo dice la ley, dura lex, sed lex, pero conozco la ley, pero sé cómo combatirla. Entonces, en este caso, podrás plantear su inconstitucionalidad. En amparo indirecto, la inconstitucionalidad la señalamos de conformidad con el 107 primera, en los plazos que indiqué, están previstos en 17 y 18, debemos acreditar nuestro interés jurídico y debemos, en todo caso, cuando se formule la demanda de amparo, señalar como autoridades responsables aquellas que emitieron la norma, entendiéndose si son federales, Congreso de la Unión separado en cámaras, más Presidente de la República. No señales al director del Diario Oficial de la Federación, ni señales al secretario encargado del refrendo, a menos que le atribuyas vicios propios. ¿Cuáles son los efectos si vamos a un amparo contra normas? En amparo indirecto es que esa norma no se te podrá aplicar durante toda la tramitación del juicio. Como puedes darte cuenta, déjenme ir a la parte conducente a lo que es la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Resulta que por allá del año 2012, después de la reforma constitucional, lo que se estableció fue que, ok, está bien, dura lex sed lex, pero a veces el legislador en la propia ley de amparo se equivoca. Y entonces, a través de un recurso de reclamación, nos explica la Corte y nos da la posibilidad de combatir la inconstitucionalidad de una norma, y los requisitos son que se emita un auto o resolución concreta de los órganos que conozcan los juicios de amparo. La impugnación de las normas de la ley citada se concrete efectivamente, ustedes te la tienen que aplicar primero. Haya un recurso para que puedas ir a combatir la inconstitucionalidad y debes de exponer en tus agravios. En realidad lo que se hace es un control difuso de constitucionalidad dentro de la norma de amparo. ¿Qué sucede cuando nosotros anunciamos pruebas, ofrecemos pruebas en sistema acusatorio? Y él decía, bueno, es que se tienen que admitir. Desde luego no lo refuto de ninguna manera, sino que anticipo porque, insisto, aún no aparece publicado y revisé
hoy revisé el semanario. Si me manda la función de compartir, doctora Libertad, se lo agradezco. Hace unos días, el 2 de diciembre, apareció publicada una nota informativa referente a el 75 de la Ley de Amparo, y en este 75 de la Ley de Amparo, espero la función de compartir, doctora Libertad. Sí, vamos. Si me nombra, saludos a Omar Rivera, León, hasta Chiapas. También, para que no le pase eso, nómbrenos coanfitriones, doctora. Cuando te lo nombras coanfitrión, no va a pasar lo que pasó si el anfitrión finaliza, se salen todos, ¿no? Aquí se volvió uno coanfitrión. O sea, para la próxima reunión. Entonces, bueno, ok. El señor juez nos hacía referencia a este esquema de qué sucede cuando uno ofrece pruebas en los amparos del sistema acusatorio. Yo quiero abundar un poquito desde el punto de vista de que el 2 de diciembre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió este comunicado 240 de 2020. No alcancé a ver si él ya lo había comentado. Entonces, en este sentido, lo que dice la Corte al resolver la contradicción de tesis es algo que nosotros tuvimos con Alberto del Castillo del Valle, tengo entendido, ya estuvo. Entonces, en el sentido de que pues hace una interpretación la Corte pues muy particular, y lo que dice la Corte es que si tú ofreces pruebas en un amparo contra actos de sistema acusatorio, y lo más delicado es que hace referencia a cuando se tramita una demanda de amparo contra orden de aprehensión, nos dice concretamente que la sala sostiene que si el acto reclamado será apreciado tal y como está la responsable, y si bien es cierto, contiene una limitante del 75, la primera sala interpretó que el artículo 75 en la parte final contiene un principio que denominó principio de limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio. Tal principio específico del sistema acusatorio implica una obligación para el juzgador de distrito de cerciorarse lo que el ofrecimiento de dichas pruebas no conlleve una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Primero, y solo desde el punto de vista académico, voy a invitarlos a reflexionar. La Corte lo que hace, al menos aparentemente de lo que vimos, la sala lo que hace es hacer o realiza un análisis de legalidad de la aplicación del artículo 75. Esto es, dice, el 75 a la letra establece que no puedes admitir porque se infringen los principios del sistema acusatorio, y en consecuencia llega a una inusitada conclusión, dice, y entonces por lo tanto, como en el amparo no se pueden dejar de violar los principios, entonces no vas a tener posibilidades. Con Alberto del Castillo del Valle hicimos un análisis. Desde el punto de vista de legalidad debemos de acatar la jurisprudencia, pero ¿qué nos queda? Resulta que si mañana, bueno, no mañana, en este caso el lunes, tú promueves una demanda de amparo contra una orden de aprehensión y tú tratas de demostrar que el quejoso se encontraba en otro lugar al momento en que se libró la orden de aprehensión con los datos de prueba que recabó el Ministerio Público en la carpeta de investigación, a la que no fue citado, por cierto, el quejoso, pues aparece que te las van a desechar. Y entonces el gran planteamiento viene, ¿en qué vamos a hacer? Oye, nos vamos en queja. Ok, nos vamos en queja. ¿Y qué vamos a hacer si nos vamos en queja? Si nos vamos en queja, vamos a plantear la inconstitucionalidad de la ley de amparo, que eso aparentemente no lo examinó la sala al hacer referencia al contenido de esta jurisprudencia, y me voy a la parte toral de mi charla, que es qué sucede con el juicio de amparo y la inconstitucionalidad de normas. ¿Qué sucede cuando, y normalmente inicio estas charlas con algo que en el argot de la postulancia es harto frecuente que me suceda, que sabedores de que estuve en el Poder Judicial Federal, de repente me dicen, oiga, maestro, ¿conoce usted al juez tal? Y me dan algún nombre, e invariablemente voy a contestar.
Mira, con independencia de que conozca al juez tal, conozco la ley y sé cómo combatir la ley. Y entonces esta charla, estos siguientes minutos, gira en torno a pensar que así como nos llevó el doctor Iván al extremo de poder ponderar si en algún tipo de casos existe la posibilidad de que se examinen los aspectos relacionados con el amparo y su aplicación conforme a la ley. Sin embargo, en ocasiones tenemos que resolver los asuntos o plantear los asuntos controvirtiendo la norma. Si nosotros hay una norma que no nos conviene, en ocasiones no es la aplicación de legalidad de la norma la que nos beneficia, sino la que nos beneficia es en todo caso el plantear la inconstitucionalidad de la norma. Esto es, la norma va contra la Constitución o la inconvencionalidad de la norma. La norma va contra un tratado internacional. Pero vamos a ver, y aquí están viendo en pantalla, las tres formas en que podemos controvertir una norma. O sea, no es porque, como nos enseñaron a los mayores de 45, 50, en la universidad, ¿se acuerdan ustedes que nos decían dura lex, sed lex? Entonces, el legislativo se erigía en un Dios todopoderoso que lo que hubiera puesto en la ley se debía de cumplir. Había un programa hace muchos años en donde se decía, había un personaje que se llamaba el Comanche, era un agente de tránsito, lo trataban de sobornar y él decía, no, porque soy muy celoso de mi deber, debo de cumplir con la ley. Algo similar sucede con los jueces actuales. No pueden violar la ley, pero sí pueden llegar a inaplicar la ley. Y cuando se inaplica la ley, y entonces vamos a encontrar que hay dos sistemas a través de los cuales podemos inaplicar la ley. Uno se llama el control difuso de constitucionalidad y el otro se llama control concentrado de constitucionalidad. A raíz de la reforma constitucional del 2011, existe el control difuso de constitucionalidad, donde cualquier juez de la República Mexicana, cuando aplica la ley, si advierte que esta ley es transgresora de algún derecho humano, puede válidamente, mediante control difuso de constitucionalidad, inaplicar esa norma. Y a diferencia de ello, en ocasiones también tenemos que, en tratándose de el Poder Judicial de la Federación, cuando actúa como juez de amparo, lo que puede hacer es un control concentrado de la constitucionalidad de la norma. Significa, ahí sí, en amparo indirecto, declararé que una norma es inconstitucional. Al declarar que una norma es inconstitucional a través del amparo indirecto, estas diapositivas están a su disposición, vamos a encontrar las formas en donde podemos combatir que una norma es inconstitucional. Y entonces vamos a ver que a la fecha tenemos por lo menos 5 posibilidades de ir en contra de la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad de la norma. La primera de estas es cuando tú planteas la inconstitucionalidad de una norma general en amparo indirecto. La señalas como acto destacado, es en el artículo 103, fracción primera de la Constitución, 107, fracción primera de la Ley de Amparo, y lo que planteas es que la norma general viola garantías o derechos humanos. Hay algunos escritores que por ahí en algunos pequeños libros que hacen, están sosteniendo que cuando formules un concepto de violación no plantees cuál es el derecho humano violado, pues demuestran poco conocimiento de la técnica del amparo, porque el juicio de amparo lo que debe de examinar es si se violaron garantías o se violaron derechos humanos. Si dices se violó la ley desde el punto de vista natural, lo que estás haciendo es un recurso, no estás haciendo un amparo. Cuando tú planteas un concepto de violación en un amparo,
lo que tienes que plantear en primer lugar es por qué se viola la Constitución, por qué se viola la ley de amparo. Hacer cualquier otro tipo de argumentación donde vas en contra de lo que dice la ley nada más y la forma como esto se aplicó, eso es un recurso que se puede redactar en una queja, en una reclamación, en una apelación, en alguna revisión, pero no se puede plantear en un amparo. A través del amparo lo que planteamos es cómo se violó la Constitución Federal. La segunda posibilidad de ir en inconstitucionalidad de normas de amparo es plantear la inconvencionalidad de normas generales. Esto es, ¿por qué la norma general viola un tratado internacional? Y dirás, bueno, conozco la Convención Americana. No, sin duda hay muchos tratados que México tiene signados como tratados internacionales conforme a los cuales tú plantearás aquí no que se viola la Constitución, sino que se viola un tratado internacional. Después, en nuestros sistemas de control constitucional tenemos algo que se llama, y que pocos manejan, y que de verdad, señores, cuando ya no encuentren por dónde resolver el asunto, la solución está ahí. Lo que buscas es plantear la interpretación directa de un precepto constitucional o de un derecho humano previsto en el tratado. Sí, doctora, le he estado dando ingreso a todos los que han querido entrar. Entonces, ¿qué es una interpretación directa? Una interpretación directa es desentrañar el sentido de lo que quiso decir el constituyente o lo que quiso decir quien hizo el tratado internacional. Entonces, suelo poner un ejemplo. Si dijeras en el artículo 2 constitucional, en su último párrafo, dice que todas las comunidades que tienen características análogas, saludos a José Meraz, análogas a las comunidades indígenas, serán receptores o recipendiarias de los mismos derechos. ¿Cómo harías una interpretación directa? A ver, ¿quién es una comunidad análoga o similar? Y entonces tendrías que desentrañar mediante alguno de los sistemas de interpretación, si ya sea que ocupes un sistema de interpretación gramatical, un sistema de interpretación sistemático que implica analizar todas las normas, un sistema de interpretación histórico o un sistema de interpretación teleológico. O sea, ¿cuál es la finalidad? Genético, analógico, contrario censo y demás. Aquí es en donde tú tienes que examinar y plantear la autoridad responsable cómo lo entendió que debía de aplicar la Constitución o el Tratado Internacional, y tú como gobernado, como amparista, cómo vas a plantear la interpretación directa de la norma. Ejemplo, también en 19 constitucional dictará una vez a que se ponga a disposición inmediata del juzgador. ¿Qué es inmediata? ¿Cómo lo entiendo? ¿Basta nada más con que haga una interpretación a la letra o necesito hacer una interpretación sistemática? Por ejemplo, el artículo 101 constitucional habla de los magistrados que se retiran. Los magistrados que se retiran. Si haces una interpretación a la letra, pues todo aquel que deja la función se retira. Si haces una interpretación sistemática, solamente se retira el que se jubila. Y los que renunciamos, en realidad, pasamos a separarnos del Poder Judicial Federal. Pero, en fin, tenemos otra posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de normas, que es cuando hago valer la invasión de esferas competenciales. Lamentablemente, este artículo, veámoslo, tomémoslo en cuenta por los siguientes 6 meses, hasta en tanto la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados aprueban la reforma constitucional. En tratándose de la reforma constitucional, va a desaparecer que lo conocemos como el amparo soberanía. Entonces, pues lamentablemente nos va a quedar solo como una reminiscencia.
Después nos queda otra forma de plantear la inconstitucionalidad de las normas generales, que es la jurisprudencia temática. Normalmente los viernes aparece publicada la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y entramos y vemos, dice, fíjate que se declaró inconstitucional el artículo tal del Código Civil de tal lugar que establece que procede que el matrimonio no solamente sea entre un hombre y una mujer, sino a raíz de que alguien inquieto dijo, pues ¿sabes qué? Yo considero que mi libre desarrollo de la personalidad, así como hace algunos años se determinó que hombre y hombre se pueden casar y mujer se quieren casar, pues yo que soy casado, vamos a ver si planteo la inconstitucionalidad para casarme con un par de doctoras y uno que otro doctor. ¿Qué estás diciendo? ¿De cuál fumaste? No soy yo. Es un cliente que tengo que se quiere casar, o sea, está casado, pero encontró una doctora en Derecho recién titulada con tanta presencia que dice, ¿y si me casara con ella además? Pero de repente vio un joven de nombre Omar con una sonrisa hermosa y dijo, ¿y si me caso con él también? Oye, ¿estás marihuano, borracho? ¿Qué te pasa? No, el libre desarrollo de mi personalidad permitirá que tenga yo esposa 1, esposa 2 y esposo 1. Y vamos a ver, porque vi un madurito ahí que también me está gustando al lado de la maestra Libertad. Bueno, mi cliente quiere eso. Bueno, es buen tipo, maestro, es buen tipo. El libre desarrollo de la personalidad te lo permitiría. Y tu cliente podría querer aspirar a eso. Va a decir el maestro Omar, pero no, hombre, ¿qué le pasa, doctor Omar? No se preocupe, que nada más os daré una pequeña iguala de $100,000 al mes. Y no le pido nada, ninguna situación íntima, sino solamente que me ayude a caminar por la vida. Dice el cliente, no se emocione, que no soy yo, porque yo tengo una y con esa apenas si puedo. Así que doña Viviana se enojaría, entonces nada más me quedo con una. Pero mi cliente dice que quiere a 2 doctoras y quiere a Omar y quiere a ese hombre madurito con esa corbata azul que tanta distinción le da. Pues plantearíamos la inconstitucionalidad de una norma. ¿Qué diríamos? Pues oiga, si se permitió que hombre y hombre se casen y mujer se casen y que tengamos hijos, hagamos una bonita comuna de amor, paz y armonía en donde todos nos amemos con todos. Oiga, no diga planteamientos irrespetuosos. Si lo estás pensando, estás violando derechos humanos. Así es de amplio el conocimiento de los derechos humanos. Resulta que técnicamente lo podríamos hacer. Yo conozco un príncipe africano que se dice que tiene 7 mujeres y que está viendo también a esa doctora que está en Tlaxcala y a ver si se anima a hacer la 8. Oiga, pero es que eso no se puede. Allá sí, ellos profesan la religión musulmana y uno puede tener cuantas mujeres pueda llevar con libertad y decoro. Por eso yo me quedo nada más con una, porque mi salario es escaso. En consecuencia, compañeros, les invito a que reflexionemos. Cuando nosotros planteamos la inconstitucionalidad de normas, pues podemos ir en contra de lo que dijo el legislador. El legislador será muy el legislador, pero el Poder Judicial Federal es el Poder Judicial Federal y tendrá que analizar, pongamos el ejemplo presente en este momento en la Ciudad de México. La jefa de gobierno determinó que para que no se esparza el COVID, vamos a cerrar todas las oficinas, vamos a cerrar todos los corporativos y vamos exclusivamente a aquellos que de manera indispensable tengan que ir. Eso sí, no se preocupen, en los restaurantes va a tener, y se pueden tener que puedan mantener, también cambió la ley entre los musulmanes. Sí, también ya la cambiamos, maestro. Eso es lo que dicen. Entonces, bueno, pues eso es al menos lo que él argumenta. Yo no soy musulmán. Si usted es musulmana, merece usted mi consideración y respeto. Pero bueno, según él, eso es lo que dice, y él dice ser musulmán, o al menos es un bonito argumento. Imagínense un hombre afroamericano de 1,90 que se le acerca con su musculatura así,
Yo le digo gracias, yo estoy bien con doña Viviana y no voy más allá. Pero bueno, el punto básico es, regresamos, si en tratándose de la legislación de la Ciudad de México, de las normas generales que se acaban de emitir, pues resulta que las oficinas y los corporativos han de estar cerrados. Pero resulta además que en tratándose de de los restaurantes, han de tener, que ocupan música, no han de pasar de tantos decibeles. Y yo lo digo con la mayor seriedad y me pongo a pensar, ¿acaso a mayor número de decibeles se despierta el coronavirus? Entonces hay que mantener la música suavecita para que no se pueda llegar a alterar. No, en realidad esas normas son inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? Porque no superan lo que se llama el test de proporcionalidad. ¿Las medidas son idóneas? Sí. Perdón, ¿lícitas? Sí. ¿Buscan un fin lícito? Sí. ¿Pero son idóneas? No. En alguna otra charla hablé del Castillo de la Pureza, alguna película por allá de los 70s. Y en tratándose de los 70s, existía, y fue un caso real, que un hombre temeroso de las circunstancias que pudieran suscitarse al exterior de su casa, decide enclaustrar a sus hijos. En la vida real eran 6, en la película de Claudio Brook solamente aparecen 3. Él se vuelve maestro, proveedor y nunca los deja salir. En la vida real se dice que los dejó salir una vez por el rumbo de la Merced y que los llevó a la zona de tolerancia a niños de tan pequeña edad, pues generó que no quisieran volver a pensar en salir. ¿La medida persiguió un fin lícito? Sí, proteger a los hijos. La medida no fue idónea por una razón muy sencilla. Los hijos crecieron y era un varón y una dama, y varón y dama, desconocedores del exterior, la falta de idoneidad de esa medida generó que se cometiera lo que en otras latitudes se considera incorrecto y en estas también. ¿Por qué? Porque entre hermanos pues no puede haber contacto físico desde un punto de vista incluso médico. ¿Por qué? Porque la especie no se va a mejorar, sino en teoría se genera un retroceso. Algo similar sucede con estas medidas. Cada vez que veamos la ley debemos de preguntarnos, ¿acaso esta medida es idónea? ¿Sirve para lo que está haciendo? No hay una medida de menor afectación que permitiera hacerlo. Entonces, a través de este control de constitucionalidad y de convencionalidad, trae como consecuencia que podamos ir planteando amparos indirectos, amparos directos o inconstitucionalidades de la propia ley de amparo. Si planteamos amparo indirecto, sabemos, hasta 30 días con motivo de la entrada en vigor, 15 días con motivo del primer acto de aplicación si son autoaplicativas, 15 días solamente si son heteroaplicativas. No vayas cuando entre en vigor. En tratándose de amparo directo, no la señales como acto destacado, solamente plantéala en un concepto de violación, porque así lo establece el artículo 175, fracción cuarta, segundo párrafo. Por cuanto hace a la inconstitucionalidad de la ley de amparo, es en donde de repente dices, ah, caray, pues resulta que lo dice la ley, dura lex, sed lex, pero conozco la ley, pero sé cómo combatirla. Entonces, en este caso, podrás plantear su inconstitucionalidad. En amparo indirecto, la inconstitucionalidad la señalamos de conformidad con el 107 primera, en los plazos que indiqué, están previstos en 17 y 18, debemos acreditar nuestro interés jurídico y debemos, en todo caso, cuando se formule la demanda de amparo, señalar como autoridades responsables aquellas que emitieron la norma, entendiéndose si son federales, Congreso de la Unión separado en cámaras, más Presidente de la República. No señales al director del Diario Oficial de la Federación,
ni señales al secretario encargado del refrendo, a menos que le atribuyas vicios propios. ¿Cuáles son los efectos si vamos a un amparo contra normas en amparo indirecto? Es que esa norma no se te podrá aplicar durante toda la tramitación del juicio. Como puedes darte cuenta, déjenme ir a la parte conducente a lo que es la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Resulta que por allá del año 2012, después de la reforma constitucional, lo que se estableció fue que, ok, está bien, dura lex sed lex, pero a veces el legislador en la propia ley de amparo se equivoca. Y entonces, a través de un recurso de reclamación, nos explica la Corte y nos da la posibilidad de combatir la inconstitucionalidad de una norma, y los requisitos son que se emita un auto o resolución concreta de los órganos que conozcan los juicios de amparo. La impugnación de las normas de la ley citada se concrete efectivamente. Ustedes te la tienen que aplicar primero. Haya un recurso para que puedas ir a combatir la inconstitucionalidad y debes de exponer en tus agravios. En realidad lo que se hace es un control difuso de constitucionalidad dentro de la norma de amparo. Advierto que se encuentra ya presente el siguiente ponente. En este caso, yo lamento no poder continuar con ustedes. Les doy las gracias. Si en algo les puedo servir, todas las diapositivas, claro que sí, se las voy a entregar por conducto de la doctora Bugambilia a efecto de que puedan estar. En este momento me desconecto. Voy a... bueno, primero le regresaré, para que no lo saque de nuevo. Maestra Rosalba Ortiz, qué gusto saludarla. Entonces, déjenme reenviarles lo que es la... Sí. Solo permítame despedirlo, doctor José Eduardo Telles Espinosa. Sí. Otorgo el reconocimiento actual de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia al doctor José Eduardo Telles Espinosa, magistrado en retiro de circuito y director general de Telles Espinosa, con el tema intitulado Amparo contra Leyes Generales. Reciba de todo nuestro público un abrazo virtual y un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Habrá oportunidad en breve de vernos nuevamente. No creo en esta parte de los musulmanes, maestra Rosalba. Me quedo más con aquella frase de una canción de Donny Osmond y de Pedro Vargas, que para los mayores de 50 recordarán quiénes son, y los demás los pueden googlear o ver en algún otro. Dice que no es más hombre el que más mujeres conquista, sino el que un amor le basta.